resurrección venció la muerte, tu mano del abismo me salvó. Y hoy por ti soy más que vencedor. Quitaste al sepulcro su victoria, ya no hay más vergüenza ni temor. Y hoy por ti soy más que vencedor. Hoy por ti soy más que vencedor. Ya no soy esclavo del pasado, cantaré, soy más que vencedor. Y estaré firme en sus promesas, confiaré, soy más que vencedor. Tu resurrección venció la muerte, tu mano del abismo me salvó. Y hoy por ti soy más que vencedor. Quitaste al sepulcro su victoria, ya no hay más vergüenza ni temor. Y hoy por ti soy más que vencedor. Hoy por ti soy más que vencedor. Ya no soy esclavo del pasado, cantaré, soy más que vencedor. Y estaré firme en sus promesas, confiaré, soy más que vencedor. No soy esclavo del pasado, cantaré, soy más que vencedor. Y estaré firme en sus promesas, confiaré, soy más que vencedor. En medio de guerra o de fuerte tormenta, yo viviré confiado. Más que vencedor. No le temo mañana, mi corazón está firme, firme en tu vela. Buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Esta mañana vamos a hablar acerca de los beneficios de la sabiduría divina. Para ello vamos a leer lo que nos dice la palabra del Señor en Proverbios 3, del 13 al 18. Y la palabra del Señor nos dice: dichoso el que haya sabiduría, el que adquiere inteligencia, porque ella es de más provecho que la plata y rinde más ganancias que el oro. Es más valiosa que las piedras preciosas, ni los más deseables se le puede comparar. Con la mano derecha ofrece larga vida, con la izquierda honor y riquezas. Sus caminos son placenteros y en sus senderos hay paz. Ella es árbol de vida para quienes la abrazan, dichosos los que la retienen. Entonces, como podemos leer, nos está diciendo, este versículo nos está diciendo acerca de todos los beneficios y lo bueno que significa que nosotros tengamos y busquemos la sabiduría divina. La sabiduría humana es irrelevante a los ojos del Señor. La verdad es que lo insensato de Dios es más sabio que la sabiduría del hombre. Aunque puede parecer arriesgado dejar de lado nuestro razonamiento para buscar al Señor, los beneficios de conducirnos conforme a su sabiduría son grandes. Y creo que esta representación de este texto, ¿verdad?, que he leído, hace referencia a quizá muchas circunstancias que nosotros vivimos diariamente, cuando quizá queremos actuar bajo nuestra propia prudencia, cuando queremos dar respuestas bajo nuestros propios conceptos. Es ahí donde entonces quizá Dios nos lleva a poner en práctica esta parte, cuando Dios nos dice, ¿verdad?, que debemos ser testimonio,
que a donde sea que vayamos debemos representar esa luz de Cristo para las demás personas. Dentro de ello, entonces, de esta sabiduría divina, hemos encontrado 3 beneficios que provienen de tenerla, de buscarla. El primero es un mayor conocimiento de Dios. Cuanto mejor conozcamos su naturaleza, más comprenderemos su perspectiva, más nos daremos cuenta de dónde está trabajando y más capaces seremos de responder adecuadamente a las circunstancias de la vida. Cuando hablamos de esta parte, cuando decimos que en este punto, ¿verdad?, debemos conocer su naturaleza, es decir, debemos conocer la naturaleza de Dios, entonces nos vamos a dar cuenta o vamos a entender qué significa esto de la naturaleza de Dios. Entonces vemos que Dios es de espíritu. Esto quiere decir que es invisible, no tiene cuerpo, ni partes, ni pasiones, así que no tiene limitaciones. A Dios no se le puede percibir con los sentidos, sino con el espíritu. Al momento que yo les decía, ¿verdad?, que Dios no tiene limitaciones, quizá esto es algo que marca mucho la diferencia en cuanto a nosotros como humanos, que nosotros siempre estamos limitados. Y haciendo referencia a algo, entonces viene quizá el tiempo. Para nosotros el tiempo es muy importante, es algo con lo que quizá batallamos a diario. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos pasado por momentos en los cuales hemos pensado que Dios se tarda en contestar nuestras oraciones, sentimos que nuestro corazón desmaya y pensamos incluso y cuestionamos aún que si Dios escuchó nuestra oración. Pero lo que no entendemos en este momento, cuando estamos desesperados, cuando estamos angustiados y queremos una respuesta ya, es que durante este proceso de espera Dios trabaja en nuestras vidas y lo hace para desarrollar muchas áreas. Estas áreas son importantes y necesarias para poder seguir el plan divino que Él tiene para nuestra vida. Entonces Él puede estar trabajando en diferentes áreas, ¿verdad? Entonces, como esposas nos puede esto llevar a quizá entender mejor a nuestros esposos. Como hijos nos puede llevar aún a ponernos en los pies de nuestros papás. Aún en la iglesia nos puede llevar a tener un corazón más lleno de amor, intentando tener la misma representación de Cristo. Dice que todo esto es necesario para poder seguir el plan divino que Él tiene para nuestra vida. Debemos recordar que los planes de Dios no son como los planes del hombre. Los planes de Dios son eternos, para guiarnos por caminos de salvación y aún para usarnos como vasos útiles para que otros conozcan a Cristo por medio de nosotros. Cuando dice, ¿verdad?, que todo esto Dios lo hace para guiarnos por caminos de salvación. Quizá es cuando nosotros pensamos que lo que estamos haciendo es lo que tiene que pasar. Cuando quizá tenemos ya planes hechos, hemos tomado decisiones aún ya que las vamos a desarrollar, que las vamos a ejecutar, pero entonces viene Dios y nos pone un pare o quizá pasa algo que no entendemos. Pero en medio de eso es Dios trabajando, Dios dándonos una luz, Dios ayudándonos en medio de todo esto. ¿Por qué? Porque justamente como acabé de decirlo, ¿verdad? Dios no tiene limitaciones, los limitados somos nosotros. Entonces, cuando nosotros creemos que la salida es por aquí y no hay más, entonces viene el Señor y nos muestra que esa no es la única salida, que tenemos varios caminos y aún Él, en medio de eso, Él nos ayuda a escoger el correcto. Dice, en medio de todo esto, aún cuando les decía, ¿verdad?, que Él nos va a guiar por caminos de salvación y aún nos va a usar como vasos útiles para que otros conozcan a Cristo por medio de nosotros, es que, por ejemplo, los anhelos que nosotros hemos tenido en nuestro corazón o aún promesas que el Señor nos ha dado. El Señor nos ha dicho que vamos a predicar y quizá en el anhelo de nuestro corazón está ello.
está esto, por ejemplo, cuando quizá le hemos pedido un nuevo trabajo, le hemos dicho, Señor, muéveme a tal lugar, ya no quiero estar aquí, por favor, llévame a este lugar. Pero ¿qué hay en el fondo de esa petición? Entonces, en este caso dice predicar su palabra, ser testimonio a donde sea que vayamos. Aún si quizá el anhelo de nuestro corazón ha sido servir, ser parte de algún ministerio, o aún si en nuestras oraciones hemos estado intercediendo por alguien. A su tiempo todo Dios lo hará. Dice, pero depende de nosotros creer, obedecer y seguir caminando con Cristo. Debemos confiar en Dios, obedecerle, esperar en Él y en su tiempo Él lo hará. En Eclesiastés 3:1 nos dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, ¿verdad? Entonces, esto de la sabiduría divina nos va a permitir entender todas estas situaciones. Quizá cosas que para nosotros no tienen sentido, quizá cosas que para nosotros se salieron de control. No debemos olvidar que Dios está al control de todas las situaciones en todo momento. Entonces, este como primer beneficio. Tenemos también como un segundo beneficio que recibimos guía clara por parte de Dios. Y es que Dios lo ve todo. Su perspectiva es eterna y cada decisión suya es correcta. Y como justo lo acabé de decir antes, ¿no? Cada decisión suya es correcta, aún no la nuestra. Él sabe exactamente lo que se necesita para cumplir su voluntad en nuestra vida y para resolver los problemas que enfrentamos, haciéndonos más parecidos a Cristo. En Jeremías 29:11 nos dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. En momentos de incertidumbre y debilidad podemos vaciar nuestro corazón delante de Dios y llevar nuestras luchas ante Él. Aún en medio de la tristeza más profunda podemos confiar en Dios y en su bondad. El Espíritu Santo que mora en nosotros intercede a nuestro favor, nos da paz y nos recuerda que Dios obrará de acuerdo con su voluntad. Y es gracias a este conocimiento y a esta certeza que podemos vivir en confianza. Dios sabe todas las cosas desde la eternidad y hasta la eternidad. Nada de lo que nos sucede le sorprende a Él. Debemos confiar siempre en que si Él permite algo en nuestras vidas, sea bueno, sea malo, sea fácil o sea difícil, Él nos acompañará y nos ayudará a superar esta situación. Contamos con su presencia. Entonces nosotros debemos entender, ¿verdad?, que aún en medio quizá de momentos difíciles, de situaciones complicadas, y quizá acotando a esto, la situación actual que vivimos, ¿verdad?, donde se han desarrollado, ahora ya no es solo esto de la pandemia. Sabíamos, o creo que desde un inicio, muchas personas estaban conscientes de que esto iba a acarrear muchos problemas y ahora ya lo estamos viendo. Ahora ya no es solo la pandemia, tenemos una crisis como país, se han levantado muchos actos de corrupción, el desempleo está cada vez más alto. Entonces hay muchas cosas que aún como cristianos, como personas creyentes del Señor, nos están afectando, porque esto no es que solo le está pasando a las personas que no creen en Dios. No, es una realidad que nos ha tocado a todos. Pero lo importante y lo que nos diferencia y sí de los demás es precisamente esto, que nosotros al conocer la sabiduría que viene por parte de Dios, tenemos una guía clara de lo que Él nos dijo a nosotros. Dios prometió, ¿verdad? Y dice en su palabra que en este mundo tendremos aflicciones, pero Él nos hizo una promesa y nos dijo que no nos preocupemos porque Él ya venció al mundo y esa entonces debe ser nuestra arma, esa debe ser nuestra ancla en la que nosotros debemos afianzarnos. Y siendo así, entonces, podemos encontrar aún en la Biblia algunos personajes que tuvieron que pasar momentos difíciles, momentos complicados en cuanto a su fe.
el caso de Daniel, de José, de Pablo y hasta Jesús. Cada uno de ellos pasó por situaciones muy complicadas y difíciles en su momento. Debieron haber sido cargas bastante pesadas. Sin embargo, al leer sus historias, hoy lo hacemos desde la perspectiva victoriosa del bien que surgió de estas circunstancias. Pero quizá, como justo lo acabo de leer, ¿verdad? Quizá nosotros ahora sabemos que todo lo que tuvieron que pasar, entonces fue por algo bueno. Ellos obtuvieron una victoria de ello. Y cuando veía dentro de estos personajes, ¿verdad? Y mencionaba a Pablo, yo tuve la oportunidad de ver una película que sacaron, Pablo, el apóstol de Cristo. Entonces esta película se basa y da muchas escenas de lo que Pablo tuvo que pasar, afrontar cuando él estuvo en la cárcel. Y una de las imágenes más impactantes que me quedó mucho y que me impactó en realidad fue la escena, incluso la última de la película, cuando Pablo ya había escrito a través de Lucas, ya envió sus cartas y tenía que ya cumplir con su sentencia. Y es que su sentencia era que iba a morir decapitado. Entonces, cuando la película narra esta parte final, cuando Pablo se dirige hacia donde ya lo iban a matar, entonces él menciona esta parte que me gusta mucho y que está déjenme verla, está en Primera de Corintios, el capítulo, me perdí. Sí, está en Primera de Corintios, el capítulo, está en Segunda de Timoteo, el capítulo 4, el versículo 6, y dice: yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Entonces, esta como les digo, esta escena de la película me tocó demasiado porque ver todo lo que Pablo tuvo que pasar, todo lo que Pablo tuvo que vivir aún en medio del encierro, del maltrato que tenía, pero la fe y quizá esa sabiduría que él decía que viene por parte de Dios, porque era así, él tuvo que afrontar muchas cosas y quizás si su fe era débil, quizás si él no estaba tan firme, yo creo que no hubiese podido soportar todo lo que tuvo que afrontar cuando estuvo en la cárcel. Entonces, este sería el segundo beneficio que nosotros tenemos. Y el tercero es la protección divina. Como nos dice Proverbios 28:26, el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. No debemos confiar en nuestras emociones, las cuales son fácilmente influenciadas por el pecado. Tampoco podemos confiar en las opiniones del mundo. La protección de la sabiduría viene cuando tenemos un espíritu de discernimiento, uno sensible al propósito y a la voluntad del Señor para nuestra vida. Con tal espíritu tenemos una mejor comprensión de lo invisible y de lo inexplicable, porque nada está oculto del Espíritu de Dios. Entonces, cuando yo leía este tercer beneficio de la protección divina, yo quiero compartirles algo que quizá como familia, con mi esposo tuvimos que atravesar este año y que fue de mucha bendición en realidad. Y es que les voy a comentar. Nosotros en enero de este año habíamos conversado y decidimos cambiar de auto. Nosotros dijimos que
que este auto ya lo tuvimos cierto tiempo. Y bueno, salieron algunas noticias también en relación a ello que nos hicieron animar a tomar esta decisión. Entonces, era una decisión que este año, desde enero incluso ya pensamos a ver por qué auto íbamos a cambiar y cosas como esas. Lo íbamos a hacer, lo habíamos decidido. Entonces, en oración siempre le pedimos al Señor que nos ayude, que no queríamos que nos estafen, queríamos incluso si había la opción de tomar un crédito, entonces que pueda ser un crédito que no nos cobren mucho interés, cosas así. Y en medio de ello yo recuerdo que con mi esposo nosotros le decíamos al Señor, Dios, queremos que en medio de todo nosotros podamos hacer esto aún para tu gloria. O sea, que podamos hacer esto y que esto sea en beneficio de trabajar, de servirte, de hacer cosas para ti. Entonces nosotros pusimos esto en manos del Señor y dijimos, y Señor, definitivamente esto nos tiene que dar paz, porque no queremos estar inquietos, no queremos estar atormentados, no. Por el contrario, las cosas que se den y de la mejor manera. Así lo habíamos pensado. Resulta que nosotros hicimos planes y nuestros planes eran, teníamos que vender el auto y teníamos que optar por un crédito. Las dos opciones nosotros las vimos muy fáciles en realidad. Dijimos, nos van a dar el crédito de tanto porque es lo que necesitamos y sí nos van a dar, no pasa nada. Y la opción de la venta del auto igual. Dijimos, vamos a pedir tanto que nos den esto y ya, todo solucionado. En nuestras manos, en nuestros pensamientos y en nuestra sabiduría todo estaba solucionado. Pero resulta que cuando ya se dieron los tiempos, nada salió como esperábamos. Nos negaron el crédito. Bueno, no nos negaron, pero nos daban un valor menor al que nosotros necesitábamos. Y el auto no lo podíamos vender. No lo podíamos vender, nos preguntaban mucho, lo vieron mucho, pero no sé qué pasó, no lo podíamos vender. Entonces, cuando todo esto pasó, yo recuerdo que fue el último sábado antes que empiece todo esto de la cuarentena, con esto de la pandemia. Yo le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Vamos a esperar. Dije, vamos a esperar y si el auto el día de hoy no se vende, entonces nosotros no lo vamos a vender. Y así fue. Ese día sábado no pudimos vender el auto, algo pasó, el auto no se vendió, entonces yo le dije a mi esposo, hasta aquí paramos. Nos quedamos con el auto y gracias a Dios el auto ahora lo estamos usando como una herramienta de trabajo. No estamos endeudados con el banco que hubiésemos caído en eso si el banco nos daba el crédito. Entonces, en realidad fue como justo esta parte que dice, no, un espíritu de discernimiento. Fue Dios actuando en medio de todo. Y con este beneficio de la sabiduría que proviene de Él, que es la protección divina. Porque quizás si todo lo que hubiésemos hecho aún nosotros hubiésemos buscado otras formas, nos hubiésemos inquietado tanto, sí lo hubiésemos conseguido, pero quizá la situación que ahora vivimos hubiese sido desesperante. Entonces yo le agradezco a Dios que en medio de todo, Dios nos ayudó, nos protegió y ahora estamos tranquilos en realidad en esta parte. Entonces dice el conocimiento de Dios, la guía clara y la protección divina, estos tres aspectos que yo he mencionado no provienen de la sabiduría humana, solamente del Padre Celestial y Él los da libremente a todos los que creen. Entonces eso es, mis hermanos, yo les he podido compartir aún con experiencias, quizá con un testimonio de todo lo que Dios ha hecho y de todo lo que nos espera si nosotros ponemos nuestras vidas, entonces en toda área, bajo sus pies, bajo sus pensamientos y que aun cuando hay un anhelo de nuestro corazón, también sea el anhelo de su corazón, en que el anhelo que esté en nuestro corazón también esté en el anhelo del corazón de Dios. Eso es, mis hermanos, que Dios les bendiga y que tengan un muy bonito día. Soy esclavo del pasado, cantaré, soy más que vencedor y estaré firme en sus promesas, confiaré, soy más que